En el silencio gélido y absoluto del vacío, donde la luz del sol es apenas un susurro pálido y distante, se alza el monarca indiscutible de nuestro vecindario planetario. Júpiter, con su masa colosal y su mirada turbulenta, ha sido durante milenios el faro de estabilidad y el guardián silencioso de la Tierra. Sin embargo, mientras la humanidad sigue sumergida en sus ciclos cotidianos, a 600 millones de kilómetros de distancia, algo fundamental ha comenzado a quebrarse. El rey del sistema solar ya no sigue las reglas que nosotros, en nuestra limitada comprensión física, habíamos dictado para él. Lo que antes era un patrón predecible de bandas atmosféricas y tormentas centenarias se ha transformado en un caos que desconcierta a los observadores más experimentados de la NASA y la ESA. Las señales que llegan desde las profundidades del espacio no son solo anomalías técnicas, son el eco de un gigante que está cambiando su naturaleza misma, una metamorfosis a escala planetaria que podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre la formación de los mundos. Durante siglos hemos visto a Júpiter como una entidad inmutable en su majestuosidad. Desde que Galileo Galilei apuntó su rudimentario telescopio hacia el cielo en 1610, este gigante gaseoso ha servido como un laboratorio natural de la mecánica celeste. Es nuestra aspiradora cósmica, un titán cuya gravedad descomunal atrae y devora cometas y asteroides que, de otro modo, habrían terminado por impactar contra nuestro hogar, extinguiendo la vida tal como la conocemos. Júpiter no es solo un planeta, es el ancla que mantiene el equilibrio del sistema solar interior. Pero hoy, ese ancla parece estar soltándose. Los datos térmicos que regresan de las ondas en órbita sugieren que el interior del planeta está experimentando una agitación sin precedentes. La Gran Mancha Roja, esa tormenta icónica, lo suficientemente grande como para tragarse 3 tierras enteras, no solo se está encogiendo a un ritmo alarmante, sino que está cambiando de color y acelerando sus vientos periféricos de una manera que desafía los modelos climáticos más avanzados. El gigante está inquieto, y esa inquietud se manifiesta en cada capa de su densa y tóxica atmósfera. La anomalía atmosférica es el síntoma más visible de este malestar profundo. Durante décadas, la Gran Mancha Roja fue el símbolo de la persistencia, una tormenta que ha bramado por al menos 350 años. Pero en el último lustro, los astrónomos han observado una transición perturbadora. Los bordes de la tormenta se están deshilachando, desprendiendo escamas de nubes rojizas que se pierden en las bandas adyacentes. Lo que antes era un óvalo perfecto y majestuoso, se está transformando en una forma circular, tensa, como si estuviera siendo comprimida por fuerzas invisibles. Los vientos en su anillo exterior han aumentado su velocidad de manera inexplicable, mientras que el núcleo de la tormenta parece estar elevándose hacia las capas superiores de la atmósfera, adquiriendo un tono carmesí oscuro y profundo, casi como una herida abierta en el cielo del planeta. Este no es un simple cambio estacional. Júpiter carece de una superficie sólida que frene sus vientos, por lo que cualquier alteración en su dinámica atmosférica es un reflejo directo de lo que sucede en su núcleo misterioso. Las bandas de nubes que tradicionalmente dividían al planeta en franjas de colores ocre, blanco y marrón, ahora se están mezclando, creando remolinos de colores psicodélicos que nunca antes habían sido documentados con tal intensidad. Pero el misterio se vuelve aún más denso cuando descendemos de las nubes hacia el invisible pero omnipresente campo magnético del gigante. Júpiter posee la magnetosfera más poderosa de todo el sistema solar, una armadura invisible que se extiende por millones de kilómetros, atrapando partículas cargadas y creando un infierno de radiación que destruiría cualquier nave espacial no protegida en cuestión de segundos. Sin embargo, la sonda Juno, nuestra enviada más valiente en ese entorno hostil, ha detectado algo que nadie esperaba. El campo magnético de Júpiter se está comportando de forma errática.
No es un dipolo simple como el de la Tierra. Es un mapa caótico de intensidades variables. Los científicos han identificado lo que ahora llaman la Gran Mancha Azul, una región de magnetismo intenso cerca del Ecuador que se está desplazando hacia el oeste a una velocidad asombrosa. ¿Por qué el magnetismo de un planeta tan masivo cambiaría de forma tan repentina? La respuesta podría estar escondida en el hidrógeno metálico que compone el manto del planeta, un estado de la materia tan exótico que solo existe bajo presiones que aplastarían un diamante. Algo está alterando el flujo de este fluido conductor en las profundidades, moviendo los pilares mismos sobre los que se asienta la estructura magnética del planeta. Esta agitación interna no se queda confinada a Júpiter. Sus efectos se están propagando hacia su séquito de lunas galileanas, un sistema que es, en sí mismo, un sistema solar en miniatura. Io, el mundo volcánico más activo que conocemos, ha mostrado un incremento en sus erupciones, lanzando plumas de azufre a cientos de kilómetros de altura que alimentan el toroide de plasma que rodea al planeta. Europa, el mundo oceánico que es nuestra mayor esperanza de encontrar vida extraterrestre, está emitiendo géiseres de vapor de agua con una frecuencia inusual, como si las fuerzas de marea que Júpiter ejerce sobre su núcleo se hubieran intensificado. Incluso Ganímedes, la luna más grande del sistema solar y la única con su propio campo magnético, ha mostrado variaciones en su interacción con la magnetosfera joviana. Es como si el director de la orquesta hubiera perdido el ritmo y todos los músicos estuvieran tratando de ajustar sus instrumentos a una nueva y caótica melodía. Las interacciones gravitatorias y electromagnéticas entre Júpiter y sus satélites son tan precisas que cualquier desviación mínima es un síntoma de un cambio de paradigma en la masa o la dinámica interna del gigante. Los datos enviados por las misiones Juno de la NASA y la reciente aproximación de la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea han dejado a la comunidad científica en un estado de estupefacción técnica. Los radiómetros de microondas han penetrado miles de kilómetros bajo la capa superior de nubes, revelando que el amoníaco y el agua no están distribuidos de la manera uniforme que predecían los libros de texto. Hay puntos calientes de calor interno que emanan desde las profundidades, sugiriendo que Júpiter está liberando más energía de la que recibe del Sol a un ritmo acelerado. Las señales de radio, esos pulsos electromagnéticos que Júpiter emite de forma natural, han cambiado su frecuencia y ritmo, convirtiéndose en una especie de estática violenta y desordenada que los radiotelescopios en la Tierra captan con una claridad inquietante. No son solo números en una pantalla, es el grito de un planeta que está reajustando sus cimientos. La pregunta que atormenta a los astrofísicos no es si Júpiter está cambiando, sino qué es lo que está provocando este cambio. Las hipótesis científicas actuales oscilan entre lo fascinante y lo aterrador. Algunos expertos sugieren que estamos presenciando un ciclo natural de largo plazo, una estación joviana que dura siglos y que apenas estamos empezando a documentar con tecnología moderna. Otros, sin embargo, plantean teorías más audaces. La posibilidad de que Júpiter haya sufrido un impacto masivo por un cuerpo celeste no detectado, un intruso interestelar o un cometa gigante que penetró tan profundamente en su atmósfera que alteró las corrientes de convección internas. Existe también la teoría de que el núcleo de Júpiter, que se creía sólido y rocoso, podría estar disolviéndose gradualmente en el hidrógeno metálico que lo rodea, provocando un cambio en la distribución de masa y, por ende, en su comportamiento dinámico. Cada teoría es un intento desesperado por aplicar la lógica humana a una escala de magnitud que nos supera. Lo que está claro es que el Júpiter que estudiamos hace 20 años ya no existe. Ha sido reemplazado por un gigante más impredecible y violento. Al final del día, lo que ocurre en Júpiter no es solo una curiosidad académica, es un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad y de lo poco que realmente comprendemos
sobre el universo que habitamos. El espacio exterior sigue siendo la frontera final, no solo por la distancia física, sino por los misterios que guarda. Júpiter, con su nueva y extraña conducta, nos está enviando un mensaje codificado en tormentas, magnetismo y radiación. Es una oportunidad de aprendizaje sin precedentes, un momento en la historia de la astronomía donde debemos estar dispuestos a abandonar nuestras viejas certezas para abrazar nuevas y complejas verdades. El gigante no es una estatua de gas inmóvil en el vacío, es una entidad dinámica, un motor cósmico que todavía tiene el poder de sorprendernos y quizás de advertirnos sobre la naturaleza cambiante del cosmos. Júpiter está hablando a través de sus nubes desgarradas y sus polos magnéticos errantes. Réstanos ahora aprender a descifrar su nueva y turbulenta lenguaje antes de que el siguiente capítulo de su transformación nos tome por sorpresa. En la inmensidad de la noche eterna, el Rey está cambiando de piel, y el sistema solar entero observa con aliento contenido. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo en las capas superiores de Júpiter, primero debemos despojarnos de nuestra visión terrestre de lo que significa el clima. En la Tierra, la atmósfera es una delgada cáscara de gas, una fracción mínima de la masa del planeta que reacciona principalmente al calor del Sol y a la topografía de los continentes. En Júpiter no hay continentes, no hay montañas que desvíen el viento, ni océanos de agua líquida que estabilicen la temperatura. Júpiter es, en su esencia, un océano de gas sin fin, una máquina térmica colosal, donde la atmósfera no es algo que está sobre el planeta, sino que es el planeta mismo. Y es precisamente esta arquitectura gaseosa la que ha comenzado a mostrar grietas en su comportamiento histórico, señales de una metamorfosis que desafía 3 siglos de observación astronómica continua. El rostro del gigante, esa paleta de colores ocres y rojizos que hemos cartografiado desde los tiempos de los primeros telescopios, se está borrando para dar paso a algo desconocido. El síntoma más alarmante y visualmente devastador de esta transformación es la agonía, o quizás la transmutación, de la gran mancha roja. Imagine una tormenta tan vasta que podría engullir a la Tierra entera sin dejar rastro. Un anticiclón que ha rugido sin interrupción durante al menos 350 años. Cuando las sondas Voyager pasaron cerca de Júpiter a finales de la década de 1970, la gran mancha roja era un óvalo majestuoso y robusto, con una extensión longitudinal que duplicaba el diámetro de nuestro hogar. Sin embargo, en la última década, algo ha cambiado drásticamente. La mancha no solo se está encogiendo a un ritmo que los modelos matemáticos no logran predecir con exactitud, sino que su morfología misma está entrando en una fase de caos. Los observadores han comenzado a notar un fenómeno que llaman desprendimiento o escamado. Grandes jirones de nubes rojizas se están separando del vórtice principal, como si la tormenta estuviera perdiendo su cohesión interna y se estuviera deshilachando ante nuestros ojos. Es como ver un remolino en un río que, de repente, comienza a soltar fragmentos de su propia estructura, incapaz de mantener la rotación que lo definió durante siglos. Este encogimiento no es solo una cuestión de tamaño, es una cuestión de energía y dinámica de fluidos a una escala planetaria. A medida que la mancha se reduce en anchura, los científicos esperaban que, por conservación del momento angular, se estirara hacia arriba, ganando altura en la atmósfera. Y aunque esto ha ocurrido en parte, el color de la mancha ha pasado de un rosa pálido a un rojo ladrillo intenso, casi quemado. Este cambio cromático sugiere una alteración química profunda. Los científicos creen que el color rojo proviene de cromóforos, compuestos químicos como el fósforo y el azufre, que son arrancados de las profundidades del planeta y expuestos a la radiación ultravioleta del Sol. Si la mancha se está volviendo más roja a medida que se encoge, significa que la tormenta está dragando materiales de capas mucho más profundas de lo habitual, actuando como una chimenea cósmica
que expulsa las entrañas del gigante hacia el espacio exterior. ¿Qué fuerza interna ha aumentado su intensidad para empujar estos materiales con tal violencia hacia la superficie? Pero la Gran Mancha Roja es solo una pieza de un rompecabezas atmosférico mucho más amplio. El sistema de bandas de Júpiter, esas famosas franjas oscuras llamadas cinturones y franjas claras llamadas zonas, está experimentando una desestabilización sin precedentes. Estas bandas son, en realidad, corrientes en chorro, jet streams, que circulan en direcciones opuestas a velocidades que harían que un huracán de categoría 5 en la Tierra pareciera una brisa primaveral. En Júpiter, los vientos pueden superar los 600 km por hora, mantenidos no solo por el calor solar, sino por el inmenso calor remanente de la formación del planeta que emana desde su núcleo. Recientemente, se ha observado que estas bandas están cambiando de latitud, fusionándose entre sí o, en casos extremos, desapareciendo por completo durante meses. En 2010, el Cinturón Ecuatorial Sur, una de las franjas más prominentes del planeta, simplemente se desvaneció. Un planeta que siempre había sido el epítome del orden dentro del caos, se volvió extrañamente pálido, como si hubiera perdido sus rasgos característicos, para luego reaparecer meses después con una violencia renovada, plagado de tormentas blancas brillantes que estallaban como fuegos artificiales a lo largo de miles de kilómetros. Para entender la gravedad de estas alteraciones, debemos sumergirnos en la física de lo que la sonda Juno ha revelado recientemente sobre la estructura profunda de estas tormentas. Antes de Juno, creíamos que el clima de Júpiter era superficial, una capa delgada de nubes que flotaba sobre un interior uniforme. Estábamos equivocados. Los datos gravitatorios y de microondas han revelado que las raíces de estas tormentas y de las corrientes en chorro se hunden hasta 3,0 kilómetros de profundidad en las entrañas del planeta. A esa profundidad, la presión es tan inmensa que el gas comienza a comportarse como un fluido denso y conductor. Si las bandas están cambiando en la superficie, significa que algo está alterando la circulación de calor a miles de kilómetros de profundidad. Estamos viendo el síntoma externo de una fiebre interna. Los mushballs o granizos de amoníaco, un descubrimiento reciente de la misión Juno, explican cómo el nitrógeno y el agua se mezclan en las capas profundas para crear tormentas eléctricas que generan rayos con energías miles de veces superiores a los terrestres. El hecho de que estas tormentas eléctricas estén aumentando en frecuencia y cambiando de ubicación sugiere que el motor térmico de Júpiter está operando en un régimen diferente, uno que no habíamos documentado antes. Lo que resulta aún más desconcertante es el comportamiento de los polos de Júpiter. Durante siglos, los polos fueron un misterio, ocultos por el ángulo de observación desde la Tierra. Cuando finalmente pudimos verlos de cerca, no encontramos la relativa calma de Saturno, sino una danza geométrica de pesadilla. En el Polo Norte, 8 ciclones gigantescos rodean a un ciclón central, formando un octágono casi perfecto de tormentas, cada una del tamaño de un continente terrestre. En el Polo Sur, la estructura es pentagonal. Lo extraño no es solo su existencia, sino su estabilidad. En cualquier modelo de dinámica de fluidos, estas tormentas deberían fusionarse o destruirse entre sí, pero permanecen allí, ancladas en una geometría imposible. Sin embargo, datos recientes indican que este equilibrio se está rompiendo. Nuevas tormentas están intentando invadir estas estructuras geométricas, provocando choques titánicos que alteran la firma térmica del planeta. Es como si el orden que ha reinado en los polos durante milenios estuviera siendo desafiado por una nueva oleada de energía proveniente del interior. La pregunta que resuena en los pasillos de las agencias espaciales es: ¿por qué ahora? El clima de Júpiter siempre ha sido dinámico, pero la simultaneidad de estos eventos, el encogimiento acelerado de la Gran Mancha Roja, la desaparición de cinturones nubosos, el cambio de coloración global y la inestabilidad polar, apunta a un evento sistémico.
Una de las analogías que utilizan los científicos es la de una olla a presión. Júpiter irradia 1.6 veces más energía de la que recibe del Sol. Ese exceso de energía debe salir de alguna manera. Si los canales tradicionales de ventilación atmosférica, como las bandas y la gran mancha roja, están cambiando, es porque el flujo de calor interno ha encontrado una nueva ruta o ha aumentado su intensidad. Algunos teóricos sugieren que Júpiter podría estar atravesando un ciclo climático de gran escala, similar a las eras glaciares en la Tierra, pero a una escala de gas gigante, donde la estación dura siglos, y nosotros acabamos de entrar en el verano más violento de su historia reciente. Para un observador casual, Júpiter sigue siendo ese punto brillante y sereno en el cielo nocturno. Pero para los instrumentos que analizan cada fotón de luz que rebota en su atmósfera, el planeta está gritando. La composición química de sus nubes altas muestra ahora rastros de hidracina y otros compuestos exóticos que normalmente estarían confinados a profundidades abisales. La velocidad de los vientos en los bordes de la Gran Mancha Roja ha aumentado un 8% en solo unos años, una cifra astronómica cuando se considera la masa de gas que se está moviendo. No se trata solo de que el clima esté cambiando, es que las reglas del juego parecen estar siendo reescritas. En la Tierra, un cambio de 1 grado en la temperatura global puede causar catástrofes. En Júpiter, estamos viendo cambios que afectan a volúmenes de atmósfera que podrían contener cientos de tierras. La atmósfera de Júpiter es un recordatorio de que, en el cosmos, la estabilidad es una ilusión de nuestra corta vida. Lo que llamamos anomalía podría ser simplemente la verdadera naturaleza de un gigante que apenas estamos empezando a conocer. Pero hay algo innegablemente inquietante en ver cómo un pilar de nuestro sistema solar, el Guardián que ha permanecido casi idéntico desde que Galileo lo vio por primera vez, comienza a desfigurarse. Si la atmósfera, la capa más externa y visible, está en tal estado de agitación, ¿qué está ocurriendo en las profundidades ocultas, donde el gas se vuelve metal y la presión desafía la comprensión humana? La anomalía atmosférica es solo el primer acto de un drama cósmico. Es el telón levantándose para revelar que el rey del sistema solar está sufriendo una crisis de identidad, y sus nubes, desgarradas y sangrantes en tonos de rojo y ocre, son el primer testimonio de que algo muy extraño y posiblemente muy antiguo está despertando en su interior. La observación continua de estos fenómenos no es solo una búsqueda de datos, es una vigilancia necesaria, porque cuando el gigante bosteza, todo el sistema solar siente el viento de su aliento. Si la atmósfera de Júpiter es su rostro visible, su campo magnético es su alma invisible, una fuerza de una magnitud tan colosal que desafía cualquier intento de escala humana. Para comprender lo que está ocurriendo en las profundidades de este gigante, debemos alejarnos de la luz visible y entrar en el reino de lo imperceptible para nuestros sentidos, pero devastador para la materia. El campo magnético de Júpiter no es simplemente una versión más grande del de la Tierra. Es una estructura de proporciones galácticas que se extiende por el espacio como una red invisible de energía pura. Si pudiéramos ver la magnetosfera de Júpiter desde la Tierra a simple vista, no veríamos un pequeño punto de luz en el cielo nocturno. Veríamos una estructura del tamaño de 2 lunas llenas, un escudo de fuerza que envuelve al planeta y se extiende en una cola magnética que llega hasta la órbita de Saturno a cientos de millones de kilómetros de distancia. Pero este escudo, que durante décadas consideramos una constante física inamovible, ha comenzado a mostrar un comportamiento errático que ha dejado a la comunidad científica en un estado de alerta silenciosa. Para entender el enigma, primero debemos descender mentalmente hacia el corazón del gigante. En la Tierra, el campo magnético se genera en el núcleo de hierro fundido, un proceso conocido como dinamo. En Júpiter, la receta es mucho más exótica y aterradora. A medida que descendemos por las capas de nubes,
la presión aumenta hasta niveles que escapan a la lógica de la física de superficie. A unos 15.000 kilómetros bajo la superficie, el hidrógeno, que en condiciones normales es el gas más ligero del universo, es comprimido con tal ferocidad que sus electrones se sueltan de sus átomos. En este punto, el hidrógeno deja de ser un gas y se convierte en un metal líquido conductor, el hidrógeno metálico. Este océano de metal líquido, que gira a velocidades vertiginosas debido a la rotación del planeta, que completa un día en menos de 10 horas, es el motor que genera la magnetosfera más poderosa del sistema solar. Es un generador eléctrico de escala planetaria, una dinamo de una potencia tal que crea un entorno de radiación capaz de freír los circuitos de cualquier nave espacial que no esté blindada como un búnker nuclear. Sin embargo, los datos que la sonda Juno ha enviado durante sus últimas órbitas han revelado algo que no debería estar sucediendo. El campo magnético de Júpiter está cambiando, y lo está haciendo a una velocidad que los geofísicos llaman variación secular, pero en una escala de tiempo que parece acelerada artificialmente. En la Tierra, los cambios significativos en el campo magnético suelen medirse en siglos o milenios. En Júpiter, Juno ha detectado cambios notables en apenas unos pocos años terrestres. Lo más inquietante es el descubrimiento de lo que los científicos han bautizado como la Gran Mancha Azul. Es importante aclarar que este nombre no se refiere a una tormenta visible de color azul, sino a una anomalía magnética, una concentración de flujo magnético tan intensa y aislada que rompe la simetría del planeta. En los mapas de intensidad magnética, donde el rojo representa el flujo hacia afuera y el azul el flujo hacia adentro, esta mancha destaca como una herida profunda en el ecuador del planeta. La gran mancha azul no es estática, se está desplazando. Los investigadores han observado que esta anomalía se mueve hacia el oeste a una velocidad de unos 4 centímetros por segundo. Puede parecer una velocidad insignificante, pero para una estructura magnética de ese tamaño, moviéndose a través de un océano de hidrógeno metálico a miles de kilómetros de profundidad, es una velocidad asombrosa. Este desplazamiento sugiere que los vientos profundos de Júpiter, esas corrientes en chorro que mencionamos en la atmósfera superior, no solo están afectando a las nubes, sino que están arrastrando consigo el campo magnético mismo. Esto plantea una pregunta perturbadora. ¿Qué nivel de energía interna se requiere para desplazar una masa magnética de esa magnitud? La presencia de esta mancha azul sugiere que el interior de Júpiter es mucho más caótico de lo que predecían nuestros modelos de capas ordenadas. Además, el campo magnético de Júpiter ha revelado una asimetría hemisférica que desafía la teoría clásica de la dinamo planetaria. En un planeta normal, el campo magnético suele ser bipolar, como un imán de barra, con un polo norte y un polo sur bien definidos. Júpiter, sin embargo, parece tener un campo magnético desordenado en el hemisferio norte, lleno de parches de intensidad variable, mientras que el hemisferio sur es mucho más ordenado y dipolar. Es como si el planeta estuviera compuesto por dos imanes diferentes pegados de manera torpe. Esta falta de homogeneidad indica que algo está ocurriendo en la interfaz entre el núcleo y el manto de hidrógeno metálico. Algunos científicos sugieren que el núcleo de Júpiter no es una bola sólida de roca y hielo, sino un núcleo diluido, una mezcla difusa de elementos pesados que se están disolviendo y mezclando con el hidrógeno líquido. Si el núcleo se está desintegrando, el flujo de energía que alimenta el campo magnético se volvería turbulento, explicando estas anomalías. Pero el campo magnético no es solo un fenómeno interno, es una fuerza que interactúa violentamente con todo lo que rodea al planeta. Aquí es donde el enigma se vuelve visualmente espectacular y científicamente alarmante. Júpiter está conectado a sus lunas, especialmente a Io, a través de lo que se conoce como el tubo de flujo. Es una corriente eléctrica de millones de amperios que fluye entre el planeta y la luna volcánica.
El campo magnético de Júpiter atrapa las partículas cargadas, iones de azufre y oxígeno, expulsadas por los volcanes de Io, y las acelera a velocidades cercanas a la de la luz, creando un anillo de radiación mortal, llamado el toroide de Io. Recientemente, las emisiones de radio procedentes de esta interacción, conocidas como emisiones decamétricas, han cambiado su patrón. Júpiter siempre ha sido un emisor de radio muy ruidoso. Si tuviéramos ojos capaces de ver ondas de radio, Júpiter brillaría más que el Sol en ciertas frecuencias. Pero el ritmo y la intensidad de estas emisiones se han vuelto irregulares. Es como si el latido electromagnético del planeta estuviera sufriendo una arritmia. Esta arritmia magnética tiene consecuencias directas en las auroras de Júpiter. A diferencia de las auroras terrestres, que son causadas principalmente por tormentas solares, las auroras de Júpiter son permanentes y se alimentan de su propia rotación y de las partículas de sus lunas. Son las auroras más energéticas del sistema solar, liberando cientos de gigavatios de potencia. Sin embargo, Juno ha observado explosiones de luz ultravioleta en los polos que no coinciden con ningún modelo previo. Estas auroras de amanecer están ocurriendo en momentos y lugares inesperados, sugiriendo que las líneas del campo magnético se están reconectando de manera violenta en la parte posterior del planeta, liberando ráfagas de energía que antes eran raras y ahora parecen volverse comunes. Es como si la armadura invisible de Júpiter estuviera bajo una tensión interna que no puede contener. ¿Podría estar Júpiter preparándose para una inversión de polos? En la Tierra, esto sucede cada pocos cientos de miles de años. En un gigante gaseoso, nunca hemos presenciado tal evento. La inversión de los polos magnéticos es un proceso caótico donde el campo magnético principal se debilita y surgen múltiples polos temporales antes de estabilizarse en la configuración opuesta. Las irregularidades detectadas por Juno, la deriva de la gran mancha azul y la asimetría hemisférica son exactamente lo que los físicos esperarían ver en un sistema que está perdiendo su estabilidad dipolar. Si esto es lo que está ocurriendo, estamos ante el evento geofísico más grande jamás observado en la historia de la astronomía moderna. Un cambio en la polaridad magnética de Júpiter alteraría toda la estructura de la magnetosfera, afectando no solo a las lunas, sino al flujo de partículas cargadas que Júpiter envía hacia el resto del sistema solar. La analogía más cercana para explicar la importancia de este campo magnético es pensar en él como el sistema nervioso central del planeta. Si la atmósfera son los pulmones y el núcleo es el corazón, el campo magnético es la red eléctrica que coordina la interacción del gigante con el cosmos. Cuando los científicos observan que esta red eléctrica está emitiendo picos de voltaje inexplicables y que sus cables principales, las líneas de campo, se están moviendo de lugar, la conclusión es inevitable. El motor interno de Júpiter ha entrado en una nueva fase. No sabemos si es un ciclo natural de 10.000 años que por casualidad estamos observando ahora, o si es una respuesta a algún cambio estructural profundo en la densidad de su interior. Lo que hace que este enigma sea tan difícil de resolver es la imposibilidad de observar directamente lo que sucede bajo el manto de hidrógeno metálico. Estamos limitados a interpretar las sombras que proyecta el campo magnético en el espacio. Es como intentar entender el funcionamiento de un reloj de pulsera mirando solo cómo se mueve la sombra de sus manecillas en una pared. Sin embargo, las sombras que Júpiter proyecta ahora son alargadas y deformes. La radiación en los cinturones de Van Allen de Júpiter ha mostrado fluctuaciones de energía que han obligado a los ingenieros de la misión Juno a recalibrar constantemente los instrumentos de la nave para evitar que el ruido electrónico eclipse los datos reales. El planeta está gritando en el espectro electromagnético con una intensidad que sugiere una agitación interna sin precedentes. Si el campo magnético continúa debilitándose o volviéndose más irregular,
Las consecuencias para el sistema de lunas de Júpiter serán drásticas. Las lunas, que actualmente están protegidas o castigadas, según se mire, por esta magnetosfera, verían alterados sus entornos de radiación. Pero más allá de las lunas, este cambio nos habla de la fragilidad de nuestra comprensión de la formación planetaria. Júpiter es el modelo sobre el cual basamos nuestra comprensión de los miles de exoplanetas gaseosos que hemos descubierto en otras estrellas. Si el modelo, nuestro Júpiter, está rompiendo las reglas, entonces nuestra comprensión del universo entero está en duda. El enigma magnético no es solo una curiosidad para físicos de partículas. Es una señal de que el gigante está en movimiento, que su estructura interna está cambiando de una manera que apenas empezamos a sospechar. El rey del sistema solar no solo está cambiando su apariencia externa, está transformando la fuerza fundamental que lo define, y en ese proceso está emitiendo una advertencia silenciosa pero poderosa a través del vacío. Incluso los gigantes más antiguos y estables tienen secretos que pueden cambiar el orden de las cosas en un abrir y cerrar de ojos cósmico. En la inmensa coreografía del sistema solar, no existe un ballet más complejo, violento y fascinante que el que se desarrolla en las inmediaciones de Júpiter. Sus 4 lunas mayores, los mundos galileanos, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, no son simples rocas inertes atrapadas por la gravedad. Son extensiones vivas y reactivas del propio gigante. Durante siglos, hemos visto a este sistema como un reloj de precisión absoluta, regido por las leyes de la mecánica celeste y la resonancia de Laplace, un equilibrio matemático donde Io completa 4 órbitas por cada 2 de Europa y una de Ganímedes. Pero ese reloj, que creíamos inmutable, ha comenzado a saltarse segundos. La danza de las lunas ha cambiado su ritmo, y en ese cambio encontramos la prueba más tangible de que la agitación interna de Júpiter se está propagando hacia el exterior, afectando la geología, la atmósfera y el destino de estos mundos satélites de una manera que los científicos apenas están comenzando a cuantificar. Para comprender esta interconexión, debemos mirar primero a Io, el mundo más cercano al gigante, y sin duda, el lugar más volcánico y torturado de nuestro vecindario planetario. Io es una luna que no debería existir en su estado actual. Es un pequeño cuerpo rocoso que debería haberse enfriado hace miles de millones de años. Sin embargo, se mantiene en un estado de incandescencia perpetua debido a la fricción de marea. Júpiter, con su masa hercúlea, estira y comprime a Io con tal fuerza que el interior de la luna se calienta por fricción, como si fuera una pieza de arcilla amasada por manos invisibles y brutales. Pero algo ha cambiado en este proceso. Observaciones recientes de los telescopios terrestres más potentes y de la sonda Juno indican que la actividad volcánica de Io ha entrado en una fase de frenesí sin precedentes. Los lagos de lava, como el inmenso Loki Patera, están mostrando ciclos de erupción mucho más cortos y violentos. Las plumas de azufre, que normalmente alcanzan los 300 kilómetros de altura, están rompiendo récords de altitud, lanzando material volcánico directamente al espacio, donde es atrapado por el campo magnético de Júpiter. ¿Por qué Io está más activa ahora? La respuesta lógica es que Júpiter está amasando a su luna con más fuerza, o de una manera diferente. Si el interior de Júpiter se está volviendo más denso, o si su masa se está redistribuyendo, las fuerzas de marea que actúan sobre Io cambian su vector, provocando un aumento en la fricción interna, y por ende, una explosión de vulcanismo que estamos presenciando en tiempo real. Este aumento en la actividad de Io tiene un efecto dominó que llega hasta la atmósfera de Júpiter. El material expulsado por los volcanes de Io se ioniza y forma un toroide de plasma, una gigantesca rosquilla de partículas cargadas que rodea al planeta. Este plasma es el combustible de las auroras de Júpiter.
Los científicos han notado que el punto de Io, una mancha brillante de aurora en Júpiter, causada específicamente por la conexión eléctrica con esta luna, se ha vuelto más errático y brillante. Es una señal visual de que la corriente eléctrica entre el planeta y su satélite ha aumentado su voltaje. Estamos viendo una retroalimentación. Júpiter agita las entrañas de Io, e Io responde enviando una carga eléctrica que altera el clima electromagnético del gigante. Es una danza simbiótica que se ha vuelto peligrosa y desordenada. Más allá de Io se encuentra Europa, el mundo que guarda el secreto más profundo del sistema solar, un océano de agua líquida bajo una capa de hielo de kilómetros de espesor. Europa es el santo grial de la astrobiología, un lugar donde la vida podría haber florecido en la oscuridad absoluta de sus abismos marinos. Pero Europa también está reaccionando. Durante años, los científicos debatieron si Europa expulsaba géiseres de vapor de agua al espacio, de manera similar a Encélado en Saturno. Hoy, las pruebas son irrefutables, y lo más alarmante es la frecuencia de estos eventos. Las fracturas en la corteza de hielo, conocidas como línea E, están mostrando signos de actividad tectónica reciente que no coincide con los patrones históricos. Estas grietas parecen estarse ensanchando, y las emisiones de vapor de agua detectadas por el telescopio Hubble y la sonda Juno sugieren que la presión en el océano subsuperficial está aumentando. Si Júpiter está experimentando cambios térmicos profundos, el calentamiento por marea en Europa también se intensifica, lo que podría estar provocando que el océano interno se expanda o que las corrientes de convección bajo el hielo se vuelvan más turbulentas. Para Europa, esto es una cuestión de vida o muerte. Un aumento excesivo en el calentamiento interno podría desestabilizar la capa de hielo, pero también podría proporcionar la energía necesaria para que los nutrientes químicos fluyan desde el núcleo rocoso hacia el océano, acelerando los procesos biológicos si es que existen. El tercer bailarín en esta coreografía es Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, un gigante que es incluso mayor que el planeta Mercurio. Ganímedes es único porque posee su propio campo magnético, una burbuja protectora que lucha constantemente contra la magnetosfera de Júpiter. Es aquí donde el enigma del campo magnético de Júpiter, que discutimos anteriormente, muestra sus consecuencias más visibles. La interacción entre los dos campos magnéticos es una batalla de fuerzas invisibles que genera auroras en los polos de Ganímedes. Recientemente, los astrónomos han observado que estas auroras están oscilando de una manera que no se ajusta a la rotación de la Luna. Esta oscilación es causada por el tironeo magnético de Júpiter. Si las auroras de Ganímedes se mueven de forma imprevista, es porque el campo magnético de Júpiter está vibrando o cambiando su orientación a una escala local. Es como si el escudo de Ganímedes estuviera siendo golpeado por ráfagas de viento magnético provenientes de un Júpiter cada vez más inestable. Además, Ganímedes también alberga un océano profundo, y los datos de radar sugieren que las capas de hielo y agua están experimentando una redistribución de presión, posiblemente debido a las mismas anomalías gravitatorias que están afectando a Io y Europa. Incluso Calisto, la luna más distante y aparentemente la más muerta de las cuatro, está mostrando señales de inquietud. Calisto es un mundo cubierto de cráteres, una cápsula del tiempo que ha permanecido casi inalterada durante miles de millones de años. Sin embargo, los datos térmicos recientes indican que Calisto no es tan frío como debería ser. Hay una firma de calor sutil pero persistente que emana de su interior, lo que refuerza la teoría de que incluso esta luna lejana posee un océano salino subsuperficial que está siendo afectado por las fluctuaciones en el campo gravitatorio de Júpiter. Calisto es el centinela del sistema. Si incluso este mundo antiguo y alejado está registrando cambios, significa que la influencia de la transformación de Júpiter llega hasta los confines de su dominio. La danza de las lunas
se rige por la resonancia de Laplace, una armonía perfecta que ha mantenido las órbitas estables por eones. Pero para que esta resonancia funcione, la masa de Júpiter y su distribución de densidad deben ser constantes. Si, como sugieren las hipótesis actuales, el núcleo de Júpiter se está disolviendo, o si hay una migración masiva de helio hacia el interior, el centro de gravedad del planeta podría estar sufriendo microvariaciones. Estas variaciones, aunque imperceptibles para un telescopio común, son detectadas por las lunas a través de sutiles cambios en sus periodos orbitales. Un cambio de apenas unos milímetros en la posición de Io puede parecer insignificante, pero en el delicado equilibrio de la resonancia 4Pu2.1 es el equivalente a un terremoto orbital. Si la resonancia se rompe o se altera significativamente, las órbitas de las lunas podrían volverse excéntricas, aumentando drásticamente el calentamiento por marea y transformando estos mundos en lugares aún más extremos. Desde una perspectiva documental, este fenómeno es como observar el colapso de un ecosistema celestial. No podemos ver las lunas como objetos aislados, sino como órganos de un cuerpo mayor. Cuando el corazón de Júpiter falla o cambia su ritmo, las extremidades, sus lunas, sufren las consecuencias. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, que ya está en camino, llegará a un sistema joviano que es muy diferente al que visitó la sonda Galileo en los años 90. Los científicos están preparando sus instrumentos no para estudiar un sistema estático, sino para documentar una crisis. ¿Estamos presenciando el inicio de una reconfiguración orbital? ¿Es este aumento de actividad volcánica y tectónica el preludio de un evento mayor en la estructura del sistema solar? Lo que hace que este capítulo de la historia de Júpiter sea tan fascinante es la escala del tiempo. Para un ser humano, un cambio en la actividad volcánica de Io es una noticia científica. Para el sistema solar es un parpadeo, pero ese parpadeo nos dice que el orden que damos por sentado es frágil. Júpiter está ejerciendo su poder real sobre su corte de satélites, recordándonos que él es el centro de gravedad, el motor térmico y el dictador magnético de su propio pequeño imperio. Las lunas galileanas son los barómetros de la salud de Júpiter. Su danza, antes predecible y armoniosa, se ha vuelto frenética, un reflejo fiel de la tormenta interna que consume al gigante. Al observar el azufre de Io, el hielo roto de Europa y el magnetismo de Ganímedes, no solo estamos viendo lunas, estamos viendo los síntomas de un planeta que está rompiendo sus propias reglas. La danza continúa, pero la música ha cambiado, y el ritmo que ahora marca Júpiter es uno que todavía no sabemos cómo bailar. Para entender la magnitud del misterio que envuelve a Júpiter, debemos alejarnos de las lentes ópticas de los telescopios terrestres y confiar en los sentidos artificiales de nuestras máquinas más avanzadas. En la actualidad, 2 centinelas de titanio y electrónica blindada representan la cúspide de nuestra curiosidad. La sonda Juno de la NASA, que ha estado desafiando la radiación letal del gigante desde 2016, y la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, que ya navega por el abismo con el objetivo de desentrañar los secretos de sus lunas. Los datos que estas naves han enviado de vuelta a la Tierra no son simples columnas de números, son el testimonio de un mundo que se está comportando de una manera que los científicos del siglo XX habrían considerado imposible. Lo que Juno ha descubierto en sus más de 50 perijoves, esos acercamientos extremos donde la nave roza las capas superiores de la atmósfera a velocidades vertiginosas, ha forzado a los astrofísicos a tirar a la basura los modelos climáticos y geofísicos que se enseñaron en las universidades durante décadas. Uno de los descubrimientos más perturbadores de Juno proviene de su radiómetro de microondas, MWR, un instrumento diseñado para ver a través de las densas nubes de amoníaco y agua que ocultan las profundidades del planeta. Antes de Juno, la teoría predominante era que las bandas y zonas de Júpiter eran fenómenos superficiales.
una delgada capa de nubes movida por la luz solar. Sin embargo, el MWR reveló que las raíces de estas bandas se hunden hasta por lo menos 3,0 kilómetros de profundidad. Pero aquí reside la anomalía actual. Los datos térmicos más recientes muestran que estas raíces están cambiando de temperatura y densidad a un ritmo alarmante. En lugar de una estructura térmica estable, Juno ha detectado columnas de calor que emergen desde lo más profundo del planeta, alterando la distribución del amoníaco. Es como si el planeta estuviera experimentando una especie de ebullición interna que antes no estaba presente, o que al menos no se manifestaba con tal violencia. Este flujo de calor ascendente es lo que está alimentando las tormentas eléctricas masivas que ahora ocurren con una frecuencia que duplica los registros de la misión Galileo de los años 90. Pero si el calor interno es sorprendente, el perfil gravitatorio de Júpiter es un enigma que raya en lo metafísico. Para medir la gravedad de Júpiter, Juno utiliza el efecto Doppler en sus señales de radio. A medida que la nave pasa sobre diferentes regiones del planeta, la masa subyacente tira de ella con mayor o menor fuerza, alterando sutilmente la frecuencia de la señal enviada a la Tierra. Este mapa gravitatorio ha revelado que el interior de Júpiter no tiene un núcleo sólido y definido de roca y hielo, como se pensaba. En su lugar, Juno ha encontrado un núcleo diluido, una región borrosa de elementos pesados que se extiende hasta casi la mitad del radio del planeta. Los datos más recientes sugieren que este núcleo no solo es difuso, sino que está en movimiento, mezclándose con el hidrógeno metálico que lo rodea. Esta erosión del núcleo es un proceso que debería tomar miles de millones de años, pero las mediciones de los últimos 5 años indican fluctuaciones en el campo gravitatorio que sugieren movimientos de masa a gran escala, en periodos de tiempo humanos. Algo está agitando el corazón del gigante, y esa agitación se traduce en una inestabilidad que afecta a todo el sistema. En el espectro de radio, Júpiter siempre ha sido un objeto ruidoso, pero lo que Juno y las estaciones de escucha en la Tierra están captando ahora es un cambio en la voz del planeta. Júpiter emite señales de radio potentes debido a la interacción de los electrones con su campo magnético. Estas emisiones, conocidas como radiación decamétrica, suelen seguir patrones rítmicos vinculados a la rotación del planeta y a la posición de sus lunas. Sin embargo, en el último bienio, estos ritmos se han vuelto caóticos. Las ráfagas de radio son ahora más intensas y ocurren en frecuencias que antes eran silenciosas. Los científicos describen estas nuevas señales como un rugido electromagnético que carece de la periodicidad habitual. Es posible que la estructura magnética interna haya cambiado tanto que los electrones estén siguiendo caminos completamente nuevos a través de la magnetosfera. Los datos sugieren que las líneas de campo se están retorciendo, creando cortocircuitos cósmicos que liberan ráfagas de energía equivalentes a millones de bombas nucleares en forma de ondas de radio. La misión JUICE, aunque todavía está en camino hacia su inserción orbital definitiva, ya ha comenzado a calibrar sus instrumentos observando el entorno joviano desde la distancia. Sus sensores de plasma y ondas de radio han confirmado los hallazgos de Juno, detectando una densidad inusual de partículas cargadas en el espacio interplanetario que rodea a Júpiter. Este incremento en el plasma sugiere que el planeta está perdiendo materia a un ritmo acelerado, lanzando fragmentos de su propia atmósfera y de las emisiones volcánicas de Io hacia el espacio exterior. Es como si Júpiter estuviera sangrando energía y materia de forma descontrolada. Los ingenieros de la ESA, Agencia Espacial Europea, están preocupados de que este entorno de radiación aumentado, que supera las previsiones de diseño originales, pueda comprometer la longevidad de los componentes electrónicos de JUICE cuando finalmente llegue a las lunas Europa y Ganímedes. Otro dato técnico que ha dejado perplejos a los especialistas es la detección de mushballs
o granizos de amoníaco y agua en latitudes donde antes no existían. Juno ha fotografiado, a través de sus cámaras infrarrojas, tormentas gigantescas de granizo que actúan como vehículos de transporte de nitrógeno desde las capas superiores a las inferiores. El problema es que estos mushballs están apareciendo en el Ecuador, una región que históricamente se consideraba demasiado cálida para que este fenómeno ocurriera. Esto implica que la estructura de temperaturas de Júpiter se ha invertido en ciertos puntos, creando bolsas de frío extremo, donde antes había calor, y viceversa. Esta inversión térmica es una señal clara de que la circulación atmosférica global del planeta ha entrado en un estado de transición disruptiva. Para poner esto en perspectiva, imaginemos que enviamos una sonda a la Tierra y que, en lugar de encontrar los patrones de viento estables de los últimos 10.000 años, encontramos que la corriente en chorro ha desaparecido y que el núcleo de hierro de nuestro planeta se está convirtiendo en una sopa de roca que se desplaza hacia el manto. Ese es el nivel de sorpresa que los científicos de la NASA experimentan cada vez que Juno completa un perijove. Los datos térmicos muestran que el hemisferio norte se está calentando mientras que el sur se enfría de manera asimétrica, desafiando la lógica de un planeta que debería distribuir su calor interno de manera uniforme, debido a su rápida rotación. La cantidad de datos es tan vasta que las supercomputadoras de la NASA están trabajando a su máxima capacidad para intentar modelar un escenario que explique todas estas anomalías simultáneamente. No se trata solo de una tormenta que cambia de color o de una luna que se vuelve más activa. Es un colapso sistémico de la predictibilidad. Los datos de radio nos dicen que el campo magnético está mutando. Los datos gravitatorios nos dicen que el núcleo se está disolviendo. Y los datos térmicos nos dicen que la atmósfera está en llamas, metafóricamente hablando. La sonda Juno, que originalmente fue diseñada para una misión de un par de años, ha sido extendida en su vida útil precisamente porque cada nueva órbita contradice a la anterior. Estamos viendo la evolución de un planeta en tiempo real, un proceso que normalmente requeriría millones de años comprimido en una década de datos de sondas espaciales. Esta avalancha de información ha llevado a la creación de nuevas teorías sobre la formación de gigantes gaseosos. Si Júpiter puede cambiar de esta manera, ¿qué significa esto para los exoplanetas que estamos descubriendo en otras estrellas? ¿Es Júpiter un caso especial? ¿O todos los gigantes gaseosos pasan por periodos de inestabilidad violenta que simplemente no habíamos tenido la suerte de observar? Los datos de Juno y JUICE son nuestra única ventana a este proceso. Sin estas máquinas, estaríamos ciegos ante la transformación del rey del sistema solar. Cada pulso de radio enviado por Juno desde el otro lado del vacío es una pieza de un rompecabezas que parece volverse más complejo a medida que añadimos más piezas. El futuro de la exploración joviana ya no es solo una cuestión de curiosidad científica, es una misión de reconocimiento urgente para entender qué sucede cuando un planeta de dimensiones titánicas decide cambiar las reglas bajo las cuales ha operado desde el nacimiento del Sol. Las sondas han hablado, y sus datos nos dicen que Júpiter ya no es el planeta que creíamos conocer. Es algo nuevo, algo extraño, y algo que exige nuestra total atención. El gigante está despierto, y sus susurros electrónicos son la crónica de una revolución planetaria que apenas estamos empezando a descifrar. Ante la avalancha de datos contradictorios y fenómenos que desafían la lógica establecida, la comunidad científica internacional se encuentra en una encrucijada intelectual que definirá la astronomía de las próximas décadas. Cuando los modelos matemáticos fallan y las observaciones directas contradicen los libros de texto, surgen las hipótesis, esos intentos valientes de la mente humana por imponer orden al caos cósmico. Las teorías que intentan explicar por qué Júpiter está cambiando de forma tan drástica son variadas, y cada una de ellas, por más extrema que parezca,
nos obliga a reconsiderar nuestra posición en el universo. La primera y quizás más cinematográfica de estas teorías es la de un impacto masivo reciente y no detectado. Aunque tendemos a pensar que tenemos el sistema solar bajo una vigilancia constante, la realidad es que el espacio es vasto y nuestras redes de detección tienen puntos ciegos. En 1994, el mundo observó con asombro cómo el cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentaba e impactaba contra Júpiter, dejando cicatrices oscuras del tamaño de la Tierra en su atmósfera que persistieron por meses. Pero, ¿qué pasaría si un cuerpo mucho más denso, quizás un asteroide rico en metales, o un cometa gigante proveniente de los confines de la nube de Oort, hubiera golpeado al gigante recientemente en una zona no visible para nuestros telescopios en el momento justo? Un impacto de tal magnitud, si penetrara lo suficiente antes de desintegrarse, podría haber inyectado una cantidad colosal de energía térmica directamente en las corrientes de convección profundas. Esta bomba térmica explicaría las plumas de calor detectadas por Juno y la desestabilización de las corrientes en chorro que mantienen las bandas atmosféricas. Sería como lanzar una piedra masiva en un estanque de mercurio. Las ondas de choque y las perturbaciones químicas tardarían años, incluso décadas, en disiparse, alterando el color de las nubes y la velocidad de los vientos de manera sistémica. Sin embargo, hay una hipótesis más profunda, una que no mira hacia el espacio exterior, sino hacia el abismo interno del planeta: la disolución del núcleo. Durante mucho tiempo, imaginamos el núcleo de Júpiter como una esfera sólida de roca y hielo, unas 10 veces más masiva que la Tierra, que sirvió como la semilla gravitatoria para acumular su inmensa envoltura de gas. Pero los datos de gravedad de la misión Juno sugieren que este núcleo no es una entidad sólida y estática, sino que se está derritiendo o diluyendo en el hidrógeno metálico líquido que lo rodea. Este proceso, conocido como erosión del núcleo, cambiaría fundamentalmente la distribución de masa del planeta. Imagine a una patinadora sobre hielo que gira sobre su propio eje. Si mueve sus brazos, su velocidad y estabilidad cambian. Júpiter, a una escala de 318 masas terrestres, estaría experimentando un cambio en su momento de inercia. Si el núcleo se disuelve y sus materiales pesados migran hacia afuera, las fuerzas gravitatorias que mantienen las lunas en sus órbitas y el campo magnético en su lugar sufrirían microvariaciones que explicarían la arritmia que hemos documentado. Es una metamorfosis estructural. El gigante está digiriendo su propio corazón. A esta teoría se suma la fascinante posibilidad de la lluvia de helio. En las profundidades abisales de Júpiter, donde las presiones son de millones de atmósferas, el helio y el hidrógeno ya no se mezclan bien. El helio comienza a condensarse en gotas, formando una lluvia perpetua que cae hacia el centro del planeta. A medida que estas gotas descienden, liberan energía potencial gravitatoria en forma de calor. Si este proceso ha alcanzado un punto crítico, o si la lluvia de helio se ha vuelto más intensa en ciertas latitudes, esto explicaría los puntos calientes y el comportamiento errático de la magnetosfera. El helio, al caer, también arrastra consigo otros elementos, actuando como un purificador químico que cambia la composición de las capas superiores, lo que se traduce en esos cambios cromáticos tan dramáticos que hemos visto en la Gran Mancha Roja y en los cinturones ecuatoriales. Por último, existe la hipótesis de los grandes ciclos climáticos. Tal vez no esté pasando nada malo o anómalo en el sentido de una catástrofe, sino que simplemente estamos siendo testigos por primera vez de una transición estacional a una escala que supera la memoria humana. Júpiter no tiene estaciones como la Tierra debido a su pequeña inclinación axial, pero su dinámica interna podría tener ciclos de retroalimentación de 500 o 1000 años. Lo que hoy llamamos extraño podría ser la norma para un planeta de su tamaño cada 5 siglos. El problema es que nuestra tecnología avanzada
solo ha estado observando a Júpiter de cerca durante los últimos 50 años. Un suspiro en la vida de un gigante que tiene 4.500 millones de años. Podríamos estar sobreinterpretando una fluctuación natural, un El Niño de proporciones jovianas que simplemente no sabíamos que existía. A pesar de la incertidumbre, estas anomalías representan una oportunidad de aprendizaje sin precedentes para la especie humana. Júpiter es, en muchos sentidos, el laboratorio definitivo. Al intentar descifrar por qué sus vientos se aceleran o por qué su campo magnético se desplaza, estamos perfeccionando las mismas leyes de la física que aplicamos aquí en la Tierra para entender nuestro propio clima y nuestra propia geofísica. Cada dato enviado por Juno, cada imagen captada por el Hubble y cada señal de radio procesada por JUICE es una pieza de un rompecabezas que nos enseña sobre la resiliencia y la fragilidad de los sistemas planetarios. Júpiter nos está forzando a ser humildes, recordándonos que, aunque hemos caminado sobre la Luna y enviado sondas más allá del sistema solar, todavía somos aprendices en un cosmos que no tiene la obligación de ser predecible para nosotros. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del espacio como la frontera final. A menudo cometemos el error de pensar en los planetas como objetos terminados, como esferas de roca o gas que simplemente están ahí. Júpiter nos demuestra que los mundos son procesos, no objetos. Son entidades dinámicas, sujetos a cambios que pueden ser tan violentos y transformadores como cualquier evento biológico. Que el rey del sistema solar, el gigante que creíamos conocer tan bien, esté quebrando nuestras reglas es una invitación a la curiosidad. Nos dice que el universo todavía tiene la capacidad de sorprendernos, de asustarnos y de inspirarnos. No somos meros espectadores de una estatua cósmica. Somos testigos de una evolución planetaria en tiempo real. La importancia de Júpiter para la Tierra no puede ser subestimada. Si el gigante está cambiando, su capacidad para actuar como nuestro escudo protector, desviando cometas y asteroides con su inmenso pozo gravitatorio, podría verse alterada en el futuro lejano. Aunque no hay un peligro inminente, el estudio de su transformación es vital para nuestra propia seguridad a largo plazo. Júpiter es el ancla de nuestro sistema, y cuando el ancla se mueve, todo el barco siente la vibración. Nuestra supervivencia misma ha dependido de la estabilidad de este gigante gaseoso durante eones. Entender su inestabilidad actual es, por lo tanto, una prioridad no solo científica, sino existencial. Mirando hacia el futuro, las próximas décadas serán cruciales. Las misiones que ahora están en fase de planificación y las que ya están surcando el vacío tendrán la tarea de confirmar cuál de estas hipótesis es la correcta, o si la realidad es una mezcla de todas ellas. Veremos mapas más detallados del interior de Júpiter, escucharemos con más atención sus susurros de radio y observaremos con ojos más agudos el comportamiento de sus lunas. Quizás descubramos que Júpiter está entrando en una nueva era, una fase de su vida que nunca imaginamos. O quizás descubramos que el gigante está simplemente hablándonos de formas que antes no podíamos entender. En conclusión, lo que está pasando en Júpiter es un recordatorio de que incluso los gigantes no son inmutables. El universo es un lugar de flujo perpetuo, de creación y destrucción, de orden que surge del caos y de caos que devora el orden. Júpiter, con sus tormentas cambiantes, su magnetismo errático y sus lunas inquietas, se erige como un faro de misterio en la oscuridad del espacio. No debemos temer a lo extraño, debemos abrazarlo, porque es en la anomalía donde se esconde el próximo gran salto en nuestro conocimiento. El gigante gaseoso ha dejado de ser un vecino predecible para convertirse en un enigma fascinante que desafía nuestra inteligencia y nuestra imaginación. Al final, Júpiter no solo es un planeta, es un espejo. Refleja nuestra sed de conocimiento, nuestra capacidad de asombro y nuestra incansable búsqueda de respuestas
en un cosmos que parece callar sus secretos más profundos. Pero el silencio se está rompiendo. A través de las grietas en sus nubes y los cambios en su pulso electromagnético, el gigante está revelando su verdadera naturaleza. Estamos viviendo en una época dorada de la exploración, un momento en que la tecnología nos permite estar presentes en la transformación de un mundo. El futuro de la astronomía no está solo en mirar más lejos hacia otras galaxias, sino en mirar con más profundidad a los gigantes que tenemos al lado. Júpiter está hablando. Su voz resuena en el espectro de radio, en el calor de sus profundidades y en la danza alterada de sus satélites. Es una voz que nos cuenta historias de colisiones antiguas, de núcleos que se disuelven y de una física que todavía no terminamos de comprender. Nos corresponde a nosotros, los habitantes de ese pequeño punto azul pálido que Júpiter ha protegido durante tanto tiempo, prestar atención. La observación no es solo un acto científico, es un acto de respeto hacia el monarca herido y cambiante que gobierna nuestro sistema. El rey está cambiando, su lenguaje es nuevo y complejo, pero nuestra voluntad de entenderlo es más fuerte que nunca. Júpiter está hablando. Réstanos ahora aprender a descifrar su nuevo lenguaje.